puedo tener registros ligados a mediciones, y en algún minuto que vamos a discutir ahora, esos registros pasan a tener un valor. Como les decía, nadie guardaba las facturas porque le interesaba analizarlas, simplemente lo hacía porque un regulador se los pedía. ¿Ya? Nadie guardaba los datos de los clientes antiguos, simplemente quedaban ahí en las boletas o quedaban ahí en ciertas, que en esos tiempos no se le podía llamar ni siquiera bases de datos, hasta que alguien se da cuenta de que eso es un activo que me costó cero y ahora lo puedo valorizar. ¿Ya? Y eso es lo disruptivo que genera esta industria. O sea, que alguien se dé cuenta de que algo que costó cero tiene un valor, se valoriza inmediatamente. ¿Ya? Bueno, después vamos a hablar de capas analíticas de datos, cuando ya no me importa, al principio no me importaba cómo lo guardaba, simplemente lo tenía. Después empieza a importar mucho para qué lo voy a ocupar. Y el para qué lo voy a ocupar determina el cómo y por qué lo voy a guardar. Y después vamos a hablar un poco la metadata que acompaña a estos datos. ¿Ya? Los registros ligados a procesos, bueno, cualquier actividad, ¿cierto? Cualquier actividad industrial va generando como miguitas de pan, ¿cierto? Un camino de Hansel y Gretel, eh, va dejando un cierto rastro. Y ese rastro se traduce en datos, y por eso aquí hay dos vertientes. Una, que al principio uno podía guardar los datos, como les decía, por regulación o por costumbre o por orden, pero hoy en día pasa a ser muy relevante en las empresas tener esa cultura de guardar bien el dato. ¿Ya? Porque después, al momento, cuando ya estamos a niveles analíticos, empieza a pesar mucho el hecho de que no tengo los datos bien almacenados. ¿Ya? Pero el principio es que cualquier actividad, cualquier proceso ligado a una actividad genera un dato. Lo guarde o no lo guarde, eso es otro problema. ¿Ya? En algún minuto vamos a ver que las empresas se dan cuenta que lo tienen que guardar sí o sí, porque si no pierden demasiada información y pierden un activo que tiene valor. ¿Ya? También puede estar no ligado a un proceso, un dato puede estar ligado simplemente a una medición del viento, el peso, ya, pero las que por lo general, de hecho, uno va a un negocio chico y no guardan todo lo que pesan, qué sé yo, una panadería, ya, pero a nivel industrial, a nivel de empresas un poco más grandes, cuando el volumen de datos es relevante, se dan cuenta que lo tienen que hacer porque les genera un valor interesante, ¿ya? Entonces, bueno, lo que les decía antes, yo almacenaba datos por razones legales, ¿cierto? Impuestos, documentos de deuda, facturas. Puedo almacenar datos por razones de negocio, ¿cierto? Mi inventario, me interesa saber cuál es mi stock de clientes, me interesa saber mis ventas. O puedo guardar datos por razones analíticas, ¿ya? Porque quiero hacer una proyección, quiero hacer una segmentación de mis clientes, quiero estimar algo. Entonces, al almacenar data histórica, ya sea voluntariamente o no, esto permite de todas maneras tomar mejores decisiones a futuro, ya que puedo visualizar de alguna manera lo que tengo en el pasado. ¿Ya? Y esto como que empieza a encender, estamos hablando de los años 2000 en Chile, quizás en otros países más desarrollados puede ser un poquito antes, pero en los años 2000 empieza a encender las áreas de BI, las áreas de Business Intelligence, donde empiezan a gastar recursos humanos, ¿cierto?, en analizar la data para tomar mejores decisiones. Ya como los datos que yo los almacenaba prácticamente porque sí, porque por costumbre o por el modelo de negocio, me empiezan a servir para tomar mejores decisiones para mi negocio. Bueno, a principios de los 80, ya, se empieza a generar. Cuando digo los 80, estoy hablando de Estados Unidos, Inglaterra. Ya esto llega a Chile más o menos, como les decía, en los 2000. En la segunda mitad de los 2000, yo te diría 2005, 2012, empezaron los grandes proyectos de data warehousing en todas las empresas grandes, por lo menos. ¿Ya? Proyectos
me acuerdo, eran gigantes, proyectos de años, ya, solo para hacer una estructura que me dijera cómo guardar la información, ya, cómo yo juntaba información que tenía en planillas Excel, cómo guardaba información que tenía en todos los sistemas que apoyaban al día a día de la compañía, que no estaban hechos, ojo, para almacenar datos de forma analítica, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero al darse cuenta, ¿cierto?, de que esto genera un valor, y la idea es que al ayudarme a tomar mejores decisiones, esto se traducía en utilidades, en resultados, obviamente las empresas tienden a empezar a crear estas capas analíticas de datos y juntar sistemas esto es muy interesante, sistemas que no estaban hechos ya para analizarse, ya para analizar la data, simplemente estaban hechos para operar con la data, pero ese giro es bastante potente. Bueno, metadata, ¿qué es? Por si alguien no sabe, ¿ya? La metadata son un poco datos que acompañan al dato en sí. Por ejemplo, aquí tenemos un tweet, ¿ya? Pero el tweet tiene un montón de metadata. El dato puede ser un tweet, pero el tweet tiene el texto, tiene el número de retweets, tiene los favorites, tiene la gente que le hizo retweet, tiene una hora, una fecha, ya, un usuario. Entonces, todo eso acompaña un poco a la data, y eso hay que modelarlo muy bien, ya, sobre todo cuando uno después llega a ver grandes volúmenes de datos. Este ejemplo que tengo al lado es una comunidad de personas donde están de alguna manera enlazadas en Facebook, en una red social, ¿ya? Y yo tengo cierta descripción del tipo, de cómo se relaciona, por ejemplo, con una empresa. ¿Ya? Este análisis de grafos se está haciendo mucho en muchas empresas para distintos focos, ¿ya? En entender cómo es la conexión, ¿cierto?, entre las redes, ¿ya? El Divi con que andas un poco, eh, para hacer análisis. Y bueno, la metadata aquí sería, ¿cierto?, todo lo que depende de este punto, ¿cierto? Tiene un nombre, pertenece a una organización, vive en algún lugar, postea desde tal parte, en fin. Entonces, bueno, ¿dónde están los datos? Y aquí un poco retrocedo a lo que acaba de decir, pero un poquito más a fondo. Los datos aparecen de lugares que no se hicieron para extraerlos de manera analítica. Eso es súper relevante. O sea, el Wi-Fi no se hace para analizar la data que va pasando por la red. Simplemente se hace para que uno tenga conexión a Internet. Las redes sociales no se hacen para analizar, ¿cierto?, cuál es el grafo de amigos que uno pueda tener, si está interrelacionado o no con otra persona. Ya simplemente se hacen para compartir experiencias a nivel web. Ya las cámaras se ocupan para seguridad, para un montón de cosas, pero no se hacen para analizar data. El ERP fue hecho para administrar mejor los recursos de una empresa, el CRM para administrar mejor los clientes, y ahí tenemos un montón de documentos y la web también. El desafío es lo que les contaba en los 2000, fue tomar estas cosas, ¿ya? Las redes sociales un poco después, claro, pero tomar este tipo de herramientas y ocupar la data para tomar decisiones, ¿ya? Y eso fue un cambio súper, súper potente. O sea, como los ERP, los CRM sobre todo, no estaban hechos para esto. Uno extraía la data y la data venía bastante sucia, se empezaron a hacer modelos analíticos incluso para completar la data, ¿ya? Esto es relevante porque no estaban construidos para eso. Bueno, ¿y qué empieza a pasar? Pues, cuando uno se da cuenta de que algo le genera valor, lo empieza a almacenar. Y la cantidad de datos, el crecimiento solamente desde el 2010 a la fecha es astronómico. O sea, es increíble la cantidad de data que se empieza a guardar, ¿ya?
ya sea en páginas web, ya sea en servidores, en nubes. Después vamos a ver todo lo que es el cloud computing. Ya se dice que el 2025 el volumen de datos en el mundo será 175 veces más que el 2011. O sea, esto no para. ¿Ya? Si ustedes ven acá, solamente el 2019, ¿ya? El 2020 debe haber sido bastante más grande por el hecho de que el mundo fue harto más digital, ¿ya? Pero me quedo con el 2019 como referente porque el 2020 fue un año un poco extraño para todo el mundo. Pero si ustedes se dan cuenta, solamente en un minuto, en 60 segundos, Facebook tiene 1 millón de logins. Ya podemos ver ahí que solamente scrollings en Instagram en un minuto tenemos 347.000. Ya, son 87.000 personas tuiteando. Y todo eso que si se dan cuenta son sistemas que no están hechos para que yo guarde la data, pero simplemente están hechos para el mail, para enviar mail, Netflix, para ver películas. Pero todo eso genera un rastro, genera datos. ¿Ya? Y esos datos, si se guardan, sirven para tomar decisiones. Tenemos, de hecho, el ejemplo de Netflix aquí es muy bueno, el modelo de recomendación de Netflix, que lo vamos a comentar en la parte de inteligencia artificial aplicada. Es uno de los más robustos que hay y simplemente se hace guardando la data de quién ve qué película. ¿Ya? Independiente de que la plataforma no está hecha para eso. Bueno, no se guardarían tantos datos también si es que el costo de guardar datos fuese como en 1980. ¿Ya? Si nos fijamos acá, esto es el costo de guardar 1 GB. O sea, tenemos $100.000 costaba en 1980, más o menos, guardar 1 GB de información. ¿Sí? Bueno, esto no cuesta, es prácticamente cero, y esto está incluso ajustado por inflación. ¿Ya? Y hay que ponerlo en escala logarítmica porque si no nos volvemos locos. O sea, el costo de guardar 1 GB hoy día es prácticamente marginal. Ya todos tenemos Gmail, todos tenemos Google Drive y guardamos harto más que eso y incluso nos regalan ese espacio, ya porque el costo de almacenamiento bajó mucho y esa barrera de entrada quebró varias barreras que habían en el sentido de guardar data para hacer análisis. Todo lo contrario, nos trajo un problema. Nos trajo el problema de, bueno, ahora tengo tanta data que no sé qué hacer. Entonces, vamos, si ponemos esto en una línea de tiempo, ¿ya? Eh, Internet en los 80 permite compartir información, compartir contenido básicamente. ¿Ya? Nace el boom de los blogueros en los 90, ya se diversifica un poco y se democratiza los traspasos de información de persona a persona. Ya no dependo de medios gigantes para informarme, simplemente yo puedo seguir a un bloguero francés, ¿cierto? Y enterarme un poco a mi pinta de lo que está ocurriendo en Francia. Eso tiene pros y contras, ¿ya? Pero ya no dependo de estos medios gigantes, ¿ya? Internet 2.0 es, pero otra cosa totalmente distinta. Y ustedes, la mayoría de los que están acá nacieron ya en ese mundo, pero ahora suena quizás casi trivial, pero es importante conocer la historia para darse cuenta después, sobre todo en los próximos webinars, a ver qué es lo que viene, ¿ya? En Internet 2.0, con el boom de las redes sociales, yo lo que comparto son experiencias. No es compartir información solamente. De hecho, hay una frase muy buena de Don Tapscott que dice, Humanity is building a machine. O sea, estamos construyendo entre todos una máquina y cada vez que yo le pongo like a algo, cada vez que yo hago un swipe en algo, estoy alimentando esta máquina y estoy ayudando a que otras máquinas, que las vamos a ver en el próximo módulo, tomen decisiones a partir de eso. ¿Ya? Entonces, ya no se trata de compartir meros conocimientos. En Internet 2.0 hay muchos que pueden tener incluso lazos afectivos en un entorno digital, cosa que si a ustedes les parece sencilla
y a mí me parece un poco rara, si lo analizamos desde la perspectiva de alguien que vivía en los 80, es una locura. ¿Ya? O sea, tener un lazo afectivo en un entorno digital era una tontera, era ciencia ficción. El próximo paso, ya que está ocurriendo ya y que es una de las dos cosas que yo creo que nos va a cambiar la vida en poquitos años, es el Internet de las cosas. O sea, Internet básicamente se define como una red de computadores, ¿cierto? Donde, bueno, uno está detrás de los computadores, pero cada computador tiene una IP y por esa IP, ¿cierto?, se conecta en una red, ¿ya? Internet de las cosas está orientado a que donde cada dispositivo, cada cosa tenga un IP, ¿ya? Y cada cosa pueda generar y guardar información y cada cosa pueda, a través de modelos de inteligencia artificial, después tomar decisiones. O sea, por ponerle solamente un ejemplo, Jet ya sacó una raqueta de tenis que se la pasaron a tenistas profesionales, entrenaron un rato con esa raqueta, grabó los movimientos, ¿cierto? Y tú te compras la raqueta de tenis y empiezas a jugar y la raqueta te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Estás subiendo más el brazo más de la cuenta en este pase, estás corriendo muy lento, el revés trata de tomarme de otra manera, y es la raqueta la que te empieza a enseñar. O sea, es un cambio súper potente, ¿ya? Y ese es un ejemplo bastante básico. O sea, si nos vamos a un ejemplo, por ejemplo, los autos autónomos, que ya hay 1.400 autos autónomos en carreteras de Estados Unidos, esto va a ser bastante fuerte el cambio. Yo creo que como muchos de los cambios que hemos vivido en los últimos años, uno no los ve venir hasta que pasan, ¿ya? Pero si me piden algún consejo, yo les diría, ¿saben qué? Métanse a fondo en Internet de las cosas. Y se me está pasando una cuarta etapa, ¿ya? Pero que las vamos a ver en el último webinar, que también creo que nos va a cambiar la vida junto al IoT, que es blockchain, ¿ya? No voy a comentar de blockchain en este módulo, pero de todas maneras es también el paso que sigue y nos va a cambiar la forma en la que nos relacionamos. Entonces, ¿cómo empiezan a hacer esta industria? Vamos un poquitito de historia, ¿ya? En el fondo, los datos pasaron a ser un costo hundido. Un costo hundido, un costo que simplemente yo tenía. La bodega estaba llena de facturas, por decir una tontera, ¿ya? Y tenía que pagarla, arrendar la bodega, bueno, podía botar las facturas, por cualquier motivo, ¿ya? Pasan a ser eso, un costo, a un activo estratégico de las empresas, ¿ya? Yo creo que no se me ocurre eh, otro ejemplo que haya pasado en tan pocos años de ser un costo, una molestia, de dónde guardo esta tontera, a un activo estratégico que las empresas cuidaran con su vida. ¿Ya? Todos los rubros, incluso todas las empresas empiezan a necesitar, ¿cierto?, especialistas en varias líneas. Primero en cómo almacenar esto, ¿cierto? Después en cómo tratarlo para ver cómo le saco el jugo, cómo agrego valor con la data y, bueno, cómo hacer el análisis, ¿ya? Y esto generó una industria que al principio obviamente parte muy unificada, pero que tiene tres grandes especialidades. Una es el cloud computing, ya que no partió cloud, yo sé que partió on-premise con servidores en las mismas empresas, el típico data center, pero esto es súper interesante porque si yo les dijera, es un activo estratégico, ¿cierto? La base de clientes, por ejemplo, de una empresa es súper estratégica. Y que las empresas hayan decidido guardar esa base de clientes en una nube que no está dentro de sus dominios, es bastante relevante y sobre todo que lo hayan hecho en tan pocos años. Esto se parece mucho a la historia de la electricidad. Con la electricidad pasaba lo mismo. De hecho, si yo le apuesto, si yo les preguntara qué activo es más relevante aún, más estratégico aún que los datos de una empresa, la luz. O sea, si no hay luz no puedo prender el computador, no tengo ni datos, ¿ya? Y sin embargo, eh, las empresas no tienen un gerente de electricidad,
¿ya? Simplemente subcontratan, ¿cierto? Externalizan a, en este caso en él, ¿ya? El suministro de electricidad, siendo un activo muy estratégico. Esto pasó en el siglo XIX, donde las empresas en el subterráneo, qué sé yo, tenían un dínamo gigante y gente que lo daba vuelta, probablemente se lo electrocutaba un tipo cada ciertos meses, ya porque, y las empresas que tenían la posibilidad de tener energía eléctrica eran, pero tenían una productividad muchísimo mayor que las empresas que no tenían esa posibilidad. Hasta que, ¿cierto?, alguien se da cuenta que esto se puede centralizar. Pero ese cambio de mentalidad, que yo, por lo menos aquí en Chile, yo lo viví, ¿ya? Yo me acuerdo cuando los directores, que son de una generación o dos de más viejos que uno, ¿cierto? eh, Directores de empresas que no estaban dispuestos a ocupar, por ejemplo, plataformas de email marketing, porque el mail en esos años era un activo demasiado valioso. Hoy en día a nadie se le ocurriría tener un servidor de mail interno, ya todos ocupamos eh, las plataformas como Masterbase o esto del Monkey, no me acuerdo, para enviarlo, ¿ya? Porque se externaliza algo que es estratégico y eso también es un cambio bastante relevante. Después el análisis de la data, esto tiene un camino, que es un camino bastante pendular y ahí vamos a tratar de predecir en el fondo cómo va a seguir esto, ¿ya? Pero toda la parte de análisis de datos también es otra área que se va creando dentro de la empresa o fuera, y la parte de Big Data. Y la parte de Big Data tiene la complejidad, que no es solamente una complejidad analítica, la parte de Big Data tiene una complejidad estructural, ¿ya? No todas las empresas, ¿cierto? Si es que no es su foco la informática, van a tener servidores del tamaño necesario o analistas de envergadura necesaria, o en el fondo estructura cloud. Y por eso estas cosas van pendularmente externalizándose y también creciendo dentro de las empresas, ¿ya? Bueno, el cloud computing permite disponibilizar, ¿cierto?, información en una nube externa. Básicamente las nubes más conocidas son Microsoft Azure, Amazon Web Services, que yo creo que es la más potente, y Google Cloud, que está creciendo muchísimo. Estas nubes, bueno, son bastante son completísimas. Hoy en día tienen incorporados modelos de Machine Learning y demás, pero también hay nubes más baratas. Hay nubes muy baratas y hay nubes DigitalOcean, Linux son las más conocidas, VPS Dime, si alguien ocupa nubes se le recomiendo por precio y servicio, es muy buena. Claro, en las chicas uno tiene que configurar todo, ¿cierto? Simplemente arrienda un servidor. En, la, en las tres gigantes, en las tres gigantes te hacen un poco la pega e incluso se meten a hacer la pega analítica, en el fondo. Son más completas si es que alguien no tiene en el interior de la compañía especialistas en el área. Bueno, y la parte de Business Analytics, ¿cierto? Estábamos Cloud Computing, Business Analytics y Big Data, ¿ya? En la parte de Business Analytics, en los años 2000, como hay esta reticencia, ¿cierto?, de no externalizar esto, de no pasarle, qué sé yo, mi base de cliente a un externo, porque, qué sé yo, mi externo también puede asesorar a mi competencia, y la gente tenía mucho miedo, empieza a crear áreas internas, ¿ya? Se empiezan a crear las primeras áreas internas de Business Intelligence, pero el problema es que el análisis de datos en 2, 3 años avanzó demasiado, los modelos matemáticos se complejizaron demasiado, el data mining empezó a necesitar cada día más capacidad de procesamiento, por lo tanto también se vieron forzadas a, de alguna manera, externalizarlo y eso que genera el nacimiento de consultoras externas como Lemonpod. Lemonpod partió como una consultora, hoy día un lab de inteligencia artificial. Entonces esto va teniendo, como les decía, una etapa bastante pendular,
¿ya? Entonces, lo primero, al principio, ¿cierto? Yo necesitaba la data para hacer proyecciones bastante más básicas, y esas sí las podía hacer en el interior de las compañías. ¿Ya? El área de Business Intelligence, simplemente, qué sé yo, la data de ventas para proyectar, ¿cierto?, el presupuesto del próximo año. Hasta ahí estábamos bien, ¿ya? Pero la complejidad estadística y el modelamiento requieren, en el fondo, expertos en data, que si bien no era fundamental, sobre todo para empresas medianas, se requería. Entonces ahí ya empieza el trade-off de me traigo, si imaginemos que no soy una empresa de data, qué sé yo, soy una corredora de bolsa, soy una empresa del sector productivo, me traigo un analista, un matemático, un ingeniero estadístico, a trabajar en esta fábrica de, qué sé yo, ladrillo, o simplemente lo externalizo, ¿ya? Y al principio, obviamente, se fueron súper reticentes y eh, había que hacerlo al final. O sea, como les digo, es súper pendular. Hay una reticencia al principio y después se dan cuenta que es tanta la riqueza que hay, tanta la riqueza que se puede extraer analizando la data con modelos potentes desde un ERP, desde un CRM, que se externaliza y hay un boom. 2010, la década del 2010, hay un boom de consultoras externas, por lo menos aquí en el mercado chileno estoy hablando, ¿ya? Hay un boom de la consultoría en análisis de datos, porque los especialistas, porque es que armar equipos muy especialistas en las empresas empieza a ser poco conveniente. Bueno, 2010 también, les digo, se empiezan a generar repositorios analíticos, lo que hablaba al principio. O sea, al principio ya, bueno, guardábamos las datas en unas tablas, qué sé yo, ya planillas Excel, ok, modelos en base, modelos en SQL, pero eran un par de tablones donde sigue guardando la data. Pero a medida que el proceso se complejiza, ya tengo que crear repositorios analíticos que requieren expertise. Y esto, lo más complejo de acá es que el experto que genera estos modelos analíticos también tiene que entender el negocio, ¿ya? Y esto no es tan trivial. No es tan trivial que entienda que un consultor externo que sabe solamente de datos, de alguna manera entienda también las lógicas internas y tenga la sensibilidad de analizar cada negocio. Y eso requiere, comienza a requerir, hoy día ya es totalmente fundamental, la integración de equipos muy multidisciplinarios y el trabajo en equipo, pero se potencia muchísimo. Bueno, ahí hay simplemente ejemplos de cómo se van estructurando, ¿cierto?, la data. Guardar la data en el fondo pasa a ser un escollo relevante. A eso voy. A ver, de pantalla, perdón. Ahí está. ¿Ah? Y bueno, y entremos ahora a los últimos años, a lo que a ustedes les interesa, porque ¿qué es lo que pasó al final para poder predecir, como les digo, cómo va a seguir, cómo se van a mover la industria en un futuro? Lo que hoy día pasa es que hay áreas muy potentes en la mayoría de las empresas medianas grandes, hay áreas potentísimas de analytics dentro de ellas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada día hay más gente que sabe programar en Python, cada día hay más gente en el mercado que entiende de Machine Learning, pero también siempre las tecnologías van un poco más adelante y esto se empieza a complejizar por otros lados. O sea, la data no estructurada, ¿ya? Lo que llamábamos datos, cuando yo entré a trabajar a mi primera pega en una empresa grande, porque antes trabajaba en la universidad, para nosotros los datos eran las ventas, qué sé yo, los clientes, los mails, los montos, ¿sí? Pero cuando esto empieza a perder estructura, cuando me empiezo a entender que yo puedo guardar conversaciones de teléfono, hablando, por ejemplo, de un call center, puedo pasar eso a texto, puedo guardar imágenes, puedo guardar videos, puedo guardar data no estructurada, eso
también sale un poco del control de las áreas internas de la compañía y genera en el fondo la necesidad de nuevo de ir a consultores externos a que te generen, ¿cierto?, estos repositorios, estos modelos analíticos muchísimo, muchísimo más complejos. Y yo les puedo asegurar que cuando esto que caiga dentro, ¿cierto?, de la capacidad de las estructuras internas de la empresa, va a venir IoT con sensores, inteligencia sensitiva, a complejizar de nuevo el tema y va a volver, ¿cierto?, a salir a las consultoras externas. O sea, esto es bastante, como les digo, pendular, ¿ya? Porque obviamente existe una reticencia a compartir los datos, porque cada día los datos valen más, pero también existe una reticencia a escapar de tu foco. Si yo vendo pan, no voy a tener un equipo de ingenieros, ¿cierto?, que me salga carísimo para analizar datos. Simplemente me voy a los expertos, ¿cierto?, que están fuera de las empresas. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que, y hasta el día de hoy, el problema son los equipos multidisciplinarios. Ya, el problema es que el consultor que llega de afuera no entiende el modelo de negocios y el que entiende el modelo de negocios no entiende de datos. O sea, esa conversa, ese pololeo hay que hacerlo muy bien, ¿ya? Es más, nosotros, de hecho, en Lemonpod, ya no para hacer consultoría, sino pero en las áreas que tenemos en el laboratorio para generar productos y servicios, por lo general, y digo por lo general el 99% de las veces, eh, nos fijamos en, lo más importante es fijarse en conseguir un partner que entienda el negocio. Nosotros tenemos hoy en día un producto con un estudio de abogados, que es parte del área de legal, que en el fondo, otro con una agencia de marketing que se dedica al marketing digital, un poco bastante automatizado. Nosotros ponemos la tecnología y la agencia pone lo que está pasando, ¿cierto?, en el marketing en el día a día. Ya tenemos otro con Internet de las Cosas, vamos a comenzar también en el mundo financiero. Entonces, pero siempre con un partner porque las cosas se complejizan por los dos lados y eso genera varios problemas. ¿Ya? O sea, es complejo el negocio y también es complejo la parte analítica. Entonces, el análisis y la modelación de datos se trata de responder todas estas preguntas y eso, esto hay que hacerlo siempre, ¿ya? Y pocas veces o sea, pocas empresas lo hacen, como uno va resolviendo los problemas sobre la marcha y, bueno, al final, después de años, se da cuenta de que si no resuelvo este cuestionario en un inicio, cambiar algo cuando el proyecto ya está en pleno desarrollo es bastante, bastante complejo, ¿ya? ¿Qué data se debe rescatar? Parece de perogrullo, pero hoy día con la cantidad de sensores que hay, ya el cómo y el qué debo rescatar, el cómo lo debo estructurar, ya con qué rapidez se debe disponer de ella es hoy en día, uno de los verticales de costo más potentes en cualquier proyecto de analítica de datos. ¿Ya? O sea, si yo quiero que algo sea en tiempo real, y el tiempo real es un eufemismo, porque nada es tiempo real, qué sé yo, pero quiero una respuesta en menos de un segundo, por decir algo. ¿Ya? Eh, bueno, me puedes llegar a salir 10 o 15 veces más caro que si lo quiero de un día para otro, por ejemplo. ¿Ya? O sea, esas son preguntas que hay que responderlas en una primera instancia. ¿Ya? ¿Bajo qué arquitectura? Y sobre todo hoy en día con cloud computing, si tú te vas a ir a una nube, cambiarte de nube tiene un costo gigantesco. ¿Y cómo vas a modelar los datos? También tiene un costo gigantesco, no porque cueste modelarlo, sino porque hacer un cambio posterior es prácticamente muchas veces es construir un gran porcentaje del proyecto de nuevo. ¿Qué dispositivo utilizar? Tiene que ver con la cantidad, la gran variedad de sensores que hay hoy en día y cómo se van a visualizar.
¿ya? Y eso tiene que ver con cómo yo analizando los datos voy a soportar de alguna manera la toma de decisiones, ¿ya? Y todo esto bajo un conocimiento muy acabado de las reglas propias del negocio. Y ahí, insisto, ahí está la clave, porque las reglas propias del negocio las conoce la gente que está en el negocio y todas estas preguntas las sabe responder gente que se dedica a la data, ¿ya? Entonces, yo creo que lo que más hay que fijarse también es en que los equipos internos trabajen muy bien con los equipos externos y siempre, hoy en día, antes fuimos competencia, ¿cierto? Con las áreas internas, porque tú un área de Business Analytics de un banco y uno consultor del banco, eran como competencia en algún minuto, se tiende a confundir el rol. Hoy en día es fundamental que en cada uno de los clientes alguien entienda dentro de la organización de datos, ¿ya? Y que además entienda el negocio. Bueno, y para ir cerrando esto un poco, ¿ya? Hablemos de Big Data y después de algunos ejemplos. Cuando un proyecto es de Big Data y cuando no es de Big Data, ¿ya? Hay modelos complejísimos de datos, pero simplemente, como les decía en la slide anterior, probablemente no se requiera mucha rapidez o una respuesta prácticamente en tiempo real. ¿Ya? Hay modelos complejísimos, pero que no requieren un volumen de datos tan grotesco. ¿Cuándo pasa a ser grotesco algo? Cuando lo tengo que sacar de la compañía, cuando ya no hay, cuando ya el administrador de base de datos se vuelve loco y tengo que irme a un Amazon Web Services y necesito un DevOps que trabaje en la nube. Y la variedad también es importante. Antes, como les decía, para mí los datos eran tablas. Cuando yo salí de la universidad, eran tablas con números o registros escritos o qué sé yo, el nombre del cliente, el mail, el monto transado, o la operación, la fecha, qué sé yo. Hoy en día tenemos texto, tenemos video, tenemos imágenes, ya tenemos audio, tenemos archivos adjuntos y todo eso es complejo de almacenar y con mayor razón es complejo de analizar en tiempo reducidos. Entonces, para que un proyecto sea de Big Data, tiene que tener estas tres características. Tiene que tener volumen, ¿cierto? Tiene que tener una gran cantidad de datos, ¿sí? Eh, tiene que tener velocidad, por decir una tontera. Eh, si uno quisiera analizar, por ejemplo, Twitter, ¿ya? La cantidad de data que hay que analizar solamente para saber, por ejemplo, alguien, no sé, algún famoso, Obama, por ejemplo. Obama, simplemente los retweets que ha tenido en el último mes, si él los quisiera llegar a leer, analizar, ¿ya? No alcanza a hacerlo en un mes. Entonces, tendría que juntar a 1000 personas a leer sus tweets porque la verdad es que es demasiada la cantidad de información y uno requiere una respuesta rápida, porque si no, simplemente no alcanza a tomar la decisión. Entonces, si Obama se preguntara, oye, ¿qué opina mi timeline? ¿Ya? ¿O qué opinan la gente que me hace retweet a mí? ¿De qué hablan? Como no alcanza a consumir esa información, necesita procesamiento muy veloz y modelos analíticos que le den esa respuesta. Uno no ocupa los modelos analíticos, que los vamos a ver en el próximo módulo, simplemente por un capricho, porque son mejores que el humano. Seguramente si alguien se pone a 1 millón de personas a leer sus tweets, va a lograr conclusiones, pero las va a lograr el próximo año, porque ese 1 millón después se tiene que juntar, ponerse de acuerdo, analizar de qué se hablaba, ¿ya? Independiente de que un modelo analítico pueda tener un grado de error, va a hacerlo más rápido y va a hacerlo con mejor ajuste o accuracy que las personas. Entonces la velocidad pasa a ser fundamental porque está ligada también a la cantidad, ¿ya? Y bueno, como les decía, la variedad. Hoy día hay textos estructurados, tweets, textos no estructurados, que son una locura, fotos, videos, mails, audio, ¿ya? Texto escrito a mano, grabaciones de audio. Hay un montón de tipos de datos que analizar esa variedad en, a una gran velocidad y con un gran volumen de datos transforma a cualquier proyecto, ¿sí? En un proyecto de Big Data.
Si tiene modelos de Machine Learning, bueno, también va a ser un proyecto de Machine Learning, que eso lo vamos a ver en el próximo módulo, pero Big Data es esto, ¿ya? Tiene que tener estas tres condiciones para llamarse un proyecto de Big Data. Y ahora algunos ejemplos solamente. Por ejemplo, los modelos de recomendación de e-commerce, para que entiendan lo que es un modelo en tiempo real. ¿Ya? Nosotros lo trabajamos con una página de pizza, ¿ya? Hace un año, donde simplemente un modelo que hicimos nosotros al momento de recibir una visita, al momento que alguien entraba a la página, tomando la data en ese minuto, en ese mismo instante de la hora que es, ¿cierto? Si es que el tipo había comprado antes o no, ¿ya? ¿Cuál fue por dónde vino? Si vino desde Instagram, si vino desde Google, eh, qué es lo que suele comer, ¿ya? Nosotros lo que hacíamos era predecir en tiempo real la probabilidad de que esa visita terminara en una conversión, terminara en una compra. En fondo. Si el tipo no andaba paseando mirando pizzas, sino que compraba. Y bueno, si es que el tipo, la probabilidad era muy, muy baja, bueno, le tirábamos un banner con una promoción muy difícil de rechazar, muy agresivo. Y si la probabilidad era muy alta, simplemente o no le dabas ninguna promoción o le regalabas un helado, qué sé yo, ya una cosa chica. Y además, esto tenía que contrastarse con todos los otros tipos que se habían ingresado históricamente a la página para poder asignar, ¿cierto? Un producto que incluso la gente nunca había consumido. Y eso tenía que gatillarse al momento que el tipo estaba navegando. ¿Eh? No, no había prácticamente ni un espacio de más de 5 segundos para poder tomar una decisión al respecto. ¿Ya? O sea, un humano tomando esa decisión sería totalmente imposible. ¿Y cómo funcionan estos modelos de recomendación, que son modelos colaborativos? Al final yo me estoy basando en lo que hace la gente similar. ¿Sí? Tú quizás nunca has llevado un brownie cuando te metes a esta página de pizza, nunca has llevado el brownie, pero tú llevas la pizza de pepperoni, la Coca-Cola de litro y medio y llevas, qué sé yo, palitos de ajo, ¿ya? Y la gente que come ese trigo de cosas, por lo general, hay un porcentaje que lleva el brownie. Eso se hace con un análisis matricial, ¿ya? Con una red neuronal, y que toma esa decisión colaborativa, por eso se llama modelos colaborativos, porque me estoy nutriendo de lo que hacen las personas similares para ofrecerme a mí un brownie y que quizás cuando lo lleve voy a tener una alta probabilidad de que me guste y que lo siga llevando a futuro. ¿Ya? Pero es un modelo de Big Data porque es un modelo en tiempo real. Aquí tenemos un ejemplo de detección de anomalía. Esto es una fábrica de ladrillos donde, si se dan cuenta, ahí el ladrillo va saliendo de la prensa como una greda, ¿cierto? Todavía está blando ese material. Entonces, si uno se diera cuenta aquí, ese ladrillo está bueno porque el cuadradito está, el rectángulo está verde, pero si sale rojo, ¿ya? Es porque el ladrillo tiene una fisura, ¿sí? Eso se hace también con redes neuronales convolucionales, entrenando un modelo. Y si tiene una fisura, y supongamos que no está la cámara, ¿ya? Y el ladrillo pasa, entra al horno, sale del horno, ¿cierto? Y cuando lo van a subir al camión, un tipo se da cuenta que está malo, lo saca de la línea de producción, pero simplemente volver a derretir ese material es costosísimo en términos de energía. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es darse cuenta cuando el material está blando, que hay una anomalía, sacar ese ladrillo de la línea de producción y volver a meterlo a la prensa, ¿ya? ¿Eso qué requiere? Este proyecto, les cuento, fue un dolor de cabeza muy grande porque, primero, las fábricas, por lo general, no es que tengan el mejor wifi del mundo, y son gigantes. O sea, ya en transmisión de datos ya es complejo. Nosotros tuvimos que dejar un servidor bastante potente en la planta. Y lo que hace la cámara, ¿ya? Primero detecta que ahí hay un ladrillo, ¿cierto? Esto se está moviendo. Detecta que ahí hay un ladrillo. Esa imagen, porque ese cuadro del fondo, esto si se dan cuenta está a 14 cuadros por segundo, ese cuadro se corta este rectángulo y después digo qué tipo de ladrillo es, porque la fábrica no hace solamente ese ladrillo con dos hoyos
y una rejilla, hace otros tipos de ladrillo. Entonces, ¿qué ladrillo es? Ese es el modelo 2. El modelo 3 dice, bueno, ¿está malo o está bueno? ¿Ya? Entonces son 3 modelos corriendo y esto va a pasar en 4 segundos más, avanza esta prensa y se corre para el lado, ¿ya? Y sigue la línea de producción. O sea, tengo 4 segundos para poder llevar, recoger la data con la cámara, tirarla al servidor central, procesarla, devolver la señal y decir eso está verde o está rojo, ¿ya? Entonces, ahí tienen otro ejemplo de cosas que un área interna de una fábrica, de un proceso industrial, es muy difícil que tenga la expertise para hacer. En inteligencia stakeholders es lo mismo. Estos son conexiones de gente en redes sociales, ¿ya? También es muy difícil, ya que alguien, ya sea alguien, por ejemplo, un experto en comunidades o incluso en redes sociales, empiece a entender estas conexiones, tendría que estar metiéndose a todas las cuentas. Ya, este no es un proyecto que haya que tomar decisiones en tiempo real, pero sí es un proyecto con muchos datos. ¿Ya? Y bueno, lo último, ¿cierto? Esto yo creo que ya lo saben, pero nunca está de más repetirlo, que el proceso de parte, ¿cierto?, en la recolección de los datos, después la estructuración, uno pierde mucho tiempo o invierte mucho tiempo en limpieza y transformación de datos, y solamente un 20% está en generar análisis y conocimiento. ¿Ya? Eso hay que tenerlo súper en cuenta porque para cualquier proyecto que tenga que ver con Data Analytics, el 80% básicamente lo que estoy diciendo con eso es que no se ve. Ese trabajo no se ve a la luz del cliente, ¿ya? Y se ve solamente, obviamente, los análisis que uno entrega y el conocimiento, pero detrás hay todo un proceso de conocimiento y aprendizaje, el Knowledge Discovery Data, Knowledge Data Discovery, por eso es el proceso KDD. Y eso, bueno, eso es lo que les quería comentar hoy día. No sé si tienen alguna consulta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, hay varios que levantaron la mano también. Sí, había una diapositiva donde aparecía una persona con una capa y se iba descubriendo y al final terminaba siendo que un científico de datos era un estadístico. Sí, sí. Entonces, ¿qué tan de cierto tiene eso? O sea, en todas estas aplicaciones que tú nos comentas, ¿en qué grado se requiere este conocimiento estadístico? O sea, Esa es yo la creo, pregunta. sí, es súper interesante la pregunta. Yo creo lo siguiente, yo creo que nos dejamos llevar mucho por términos de moda, ¿ya? Yo contrato mucha gente y en las entrevistas me dicen, hablan de todos los modelos de Machine Learning que conocen, de Big Data que conocen, de que saben, hicieron tantos cursos en Amazon, y yo creo que es un error, o sea, si bien es muy interesante que sepa todo eso, es un error perder las bases, y se nota mucho a veces, ¿ya? O sea, es importante el conocimiento estadístico, pero hay muchos de estos problemas que uno resuelve con una buena modelación matemática y punto, ¿ya? Es importante ir al meollo del asunto. Obviamente también es muy relevante conocer las nuevas tecnologías y manejarse bien en ellas, pero ese meme en el fondo que pongo como el data scientist, que todo el mundo se cree data scientist hoy día, porque se mira quizás de mala manera al típico analista, al buen analista, o sea, el buen analista de 1970, que era un tipo, pero un gigante, o sea, nada que decir con las conclusiones que se llegaban a sacar con el poder de cómputo que tenía en esa época. Entonces, el confiarnos en el poder de cómputo y enamorarnos de la inteligencia artificial, del machine learning, está bien, pero siempre y cuando no nos olvidemos de los fundamentos. O sea, yo cada día veo más gente que por ser data scientist, por hacer cursos avanzadísimos de ML de Ops en la nube, qué sé yo, se olvida de que cosas como el teorema de Bayes, ¿ya? Y hay muchas
ejemplos que se pueden resolver con simples regresiones múltiples, y de hecho, hasta yo acabo de pecar, o sea, no son tan simples, no son cosas simples de modelar, son bastante complejas, solamente que quedaron atrás porque son un poquito menos tan out desde el punto de vista tecnológico. Pero yo creo que eso lo pongo porque yo creo que uno tiene que saber descubrir, ¿cierto?, qué es lo que necesita, independiente de que lo vaya a hacer un consultor, lo vaya a hacer otra persona. Tengo que saber si esto requiere en verdad un modelo de inteligencia artificial. Si se dan cuenta, ya pasa a colindar con la publicidad que hacemos, y me incluyo, no estoy fuera, que hacemos las empresas dedicadas a estos rubros. O sea, a todos nos encanta decir que hacemos inteligencia artificial, y en verdad lo hacemos, ¿sí? Pero hoy en día es casi como, suena hasta mal visto, hago modelos estadísticos, qué sé yo, cuando con esos modelos estadísticos puedo resolver un montón de cosas. Entonces, como la asimetría de información es tan grande entre el tipo que sabe y el tipo que está comprando, que no sabe que no sabe en el fondo, se tienden a usar un poco de esos términos y a después hacer simplemente, qué sé yo, una regresión lineal. Ese es el punto de esa slide. Vale, muchas gracias. El docente Javier Miles también había levantado la mano. No sé si tienen alguna pregunta, profesor, que pueda compartir. Sí, o sea, más que una pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería saber cuál es tu opinión con respecto a la inteligencia artificial orientada a la programación, y cuál sería, según tus predicciones, ¿ya?, el futuro de nuestros estudiantes. ¿Van a tener pega o no van a tener pega? Sí, mira, bueno, estamos en la semana, o hace 2 semanas, que GitHub acaba de sacar Copilot, ¿ya? Yo quedé bastante asombrado con el producto, no lo he probado, pero yo creo muy difícil que que se reemplace un programador. Sí creo muy fácil, y yo creo que va a pasar desde el programador hasta el chef y al abogado, es que se eficiente mucho más su trabajo, ¿ya? Y eso obviamente impacta en el futuro laboral, porque si un tipo, en vez de hacer 10 cosas en un mes, va a poder hacer 100 cosas en un mes, por lo tanto voy a necesitar, ¿cierto?, a menos gente. Ahora bien, yo creo que estas tecnologías, la inteligencia artificial, todo, también generan ya muchos puestos que antes no existían. ¿Ya? Es más, la tecnología en general, ni siquiera hablemos de la programación. O sea, hoy día hay gente que es editora de contenido. Hoy día hay gente que es community manager. Eso es impensado hace 20 años. ¿Ya? Entonces uno podría haber dicho, oye, ¿sabes qué? La gente que vende anuncios en prensa escrita va a quedarse sin pega. Bueno, lo que pasa es que esa gente se está dedicando a otra cosa, básicamente. Ya todo el mundo se fue a lo digital. Yo creo que con Copilot, con herramientas tipo Copilot, que no sé si lo conocen, pero GitHub ahora sacó un producto que tú escribes, quiero la función que me cambie la fecha, de fecha gringa a fecha chilena, por decir una tontera, y tú lo escribes y simplemente te lanza el código. Es una inteligencia artificial que lee una pregunta, ¿cierto? Y lee un código con cierto tipo de funciones. Yo creo que la eficiencia va a ser cada día más importante, la eficiencia del rico código. ¿Ya? Un gran ejemplo ahí es Google Cloud. Google Cloud tiene esta cuestión de BigQuery, que está hecho porque sabe que la gente hace malas queries, ¿ya? Y es para eso. Y tú dices, ¿sabes qué? Nosotros tenemos tanto poder de cómputo que pon la query que tú quieras, ¿ya? Y esto te lo va a procesar, y te lo va a procesar rápido. Sí, está bien, pero Google Cloud tiene un costo. Entonces, cada día yo veo que también es más valorado el tipo que sabe modelar datos un poquito más con un ojo lince, el tipo que sabe hacer queries, pero también con ojo lince, con un nivel de detalle que estas tecnologías que te solucionan la vida, de alguna manera, no tienen.
Y es muy difícil que, por ejemplo, si vamos a modelos de base de datos o a código, una inteligencia artificial le ponga un índice a una tabla que tú encuentres correspondiente, porque eso ya tiene que ver con tu modelo de negocios. Sí puede hacerte el código en una primera instancia y tú después que solamente tengas que revisar y optimizar un par de cosas. Entonces, si bien yo creo que va a tener un impacto a nivel laboral, también van a tener la posibilidad de hacer muchas cosas. O sea, todo esto que cuando la programación se hace más fácil, bueno, la cantidad de emprendimientos que se van a hacer con eso también va a requerir más fuerza laboral en términos de programadores. Sí, yo no sé si alguien más tiene otra pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Estaba motivado. Sí, yo para colgarme un poco de lo que decía el profesor Miles, ¿cuál sería, Juan Pablo, la competencia técnica o conocimiento más importante que debiera tener un egresado o un alumno de ENACAP o de un colegio técnico también, porque tenemos alumnos de colegio técnico? ¿Cuál sería este ingrediente o este conocimiento que le permitiría insertarse más rápido en estas tecnologías de inteligencia artificial o machine learning? Yo creo que hay áreas variadas, ¿ya? Yo creo que hoy en día todo lo que es, bueno, programación sí o sí. Yo creo que hoy en día todo el mundo debería saber programar algo. Ya, por último, para entender las estructuras y entender cómo funciona el mundo. Programación, obvio. O sea, programación en Python, en Go, que va a empezar a estar muy de moda, R, Julia. Programación en algún lenguaje. Y yo creo que en Internet de las cosas, en dispositivos, en sensores, en circuitos, por lo menos en Chile, hay un gap gigante y una oportunidad gigante. Porque ahí es donde yo te digo, ahí sí que cuesta encontrar especialistas que sepan o que estén dispuestos a aprender, en el fondo, que tengan el nivel, en el fondo, de meterse en modelos de Machine Learning, pero también que sepan hacer un circuito, conectar un sensor. Yo creo que ahí se va a abrir, porque ese boom todavía no llega, ¿ya? Ese boom está en casas carísimas de 40.000 UF en términos de domótica, en algunas industrias, pero ese boom va a llegar, y va a llegar luego, ¿ya? No sé, quizás estos años han sido un poco raros en ese sentido, quizás se suspendieron ciertas tendencias, pero de todas maneras yo creo que IoT, si me pide alguna respuesta más específica, va a ser una tendencia de todas maneras donde va a faltar gente. Y bueno, si es que no estudian programación, yo creo que saber programar pasa a ser bastante higiénico hoy en día. Claro, nosotros también tenemos alumnos de ingeniería en telecomunicaciones, conectividad y redes. Entonces, yo creo que para ellos puede ser esto el tema de Internet de las cosas puede ser un poco una oportunidad para ellos. Porque, como tú De todas mencionabas, maneras. claro, el manejo de sensores o conectar redes con O distintos redes, dispositivos. eso también falta, todo eso cuesta encontrar, ya como que no, que es lo un poquitito más fácil de encontrar. O sea, todo esto cuesta encontrarlo, ¿sí? Estamos en áreas bastante nuevas, ¿sí? Pero la parte de modelación está costando un poquitito menos, o programación, que la parte de sensores, de redes incluso, para que esto, el ejemplo del ladrillo que yo les ponía, o sea, que haga todo eso y que lo haga rápido y que tenga una respuesta en tiempo real en menos de 4 segundos, eh, ya no es la patita de hacer un buen modelo que detecte ladrillos malos o buenos, ¿ya? Porque yo me consigo 10.000 fotos buenas, 10.000 fotos malas, y se entrena en una red neuronal, y esa parte está un poquito cubierta, pero que esto funcione en producción y que la red ande rápido y que la respuesta sea eficiente, y que la cámara sea la cámara que corresponde, yo creo que ahí hay una oportunidad gigante. Claro. Sí, y otra pregunta
más de tu empresa, ¿qué perfiles son los que trabajan contigo ahí, por ejemplo? ¿Qué disciplinas son? ¿De qué carreras vienen? Nosotros trabajamos con ingenieros matemáticos hoy en día, tenemos físicos, ya, ingenieros eléctricos, y bueno, esa sería la parte de especialidad. Y yo soy matemático, mi socio es programador, ¿ya? De hecho, mi socio es programador de INACAP. O sea, son varias disciplinas, digamos, que se unen para poder Sí, desarrollar no, todas estas y bueno, soluciones. eso es más importante aún. Yo creo que uno puede saber programar, puede saber trabajar con sensores, pero aquí lo que hay que saber sí o sí, y yo creo que donde las universidades se tienen que preparar para entregar esto, es en trabajar en equipos multidisciplinarios. Porque ahora, por ejemplo, nosotros le estamos resolviendo, ¿cierto? Estamos construyendo un interpretador de contratos para un producto que estamos diseñando, un producto propietario, pero es para abogados, ¿ya? Y entender un ingeniero matemático con un abogado es una experiencia que nos ha traído más de un par de risas y cuesta. O sea, yo creo que en eso, por lo menos estoy hablando de la época en que yo me eduqué, en mi facultad no me lo enseñaron, no me lo entregaron, ¿ya? Esa capacidad de trabajar con equipos interdisciplinarios. Y hoy en día es totalmente fundamental. Claro, sería un poco abrirse a trabajar bien en equipo, ¿no es cierto? Tener Exacto. competencias blandas, como de No, empatía en el caso que mencionas, para poder entender un poco a alguien que viene de otro campo o de exacto, otra disciplina. porque esto se va a meter en todas las disciplinas. Entonces hoy día, a esta hora, yo tengo un ingeniero matemático leyendo un montón de contratos para poder programar, ¿cierto?, con modelos de Natural Language Processing que detecten ciertas anomalías en los contratos o detecten ciertos patrones que los puedan ayudar a generar los informes. Y los informes que hacen hoy día a mano abogados. Entonces, si no tienes ese entendimiento, ya nos pasa también en marketing, nos pasa en los temas de sensores, porque la visión de un gerente de planta de la fábrica de ladrillos, por decirlo de entera, es súper distinta a la de un ingeniero IoT. Claro. Una última pregunta en honor al tiempo. ¿Quién se atreve? ¿Sí? No hay, parece. Bueno, agradecer, Juan Pablo, lo completísimo de la exposición de hoy, agradecerlo de verdad, ha sido muy interesante, un súper buen puntapié para iniciar este ciclo de webinars. Don Luis, si tiene algo que agregar a esta presentación. Sí, no quiero ser obvio, pero pucha que da gusto escuchar a alguien que domina su tema. Muchas gracias. Felicito a Juan Pablo por su expertise, sus conocimientos, su manera de entregar toda esta información, en el sentido de que son cosas que están ahí, son cosas que vienen. Él también anticipó varios nichos. Aquí hay muchos tips que recoger dentro de lo que él contó. Hay mucha cosa que leer entre líneas sobre lo que viene y sobre cómo nos estamos preparando para eso. Estas conversaciones con la industria son necesarias porque inevitablemente hay que hacer el cruce con lo que estamos haciendo nosotros en la interna, desde el punto de vista de preparar a nuestros muchachos. Por eso me gustó también las preguntas que hizo Felipe Castro. Es muy importante para nuestros alumnos ver lo que está pasando, lo que va bien, lo que va a venir y cómo se está preparando todo lo tecnológico para los tremendos saltos que vienen en tecnología en los próximos años. Nosotros, ya lo dijo Juan Pablo, muchas cosas para la generación mía eran ciencia ficción, que ahora son realidades pero innegables.
Quiero, ¿cierto?, manifestar también mi agradecimiento a Rosario por su coordinación. Yo veo aquí necesario que Lemon Pod en una siguiente ocasión, ¿cierto?, lo manejemos con otro horario, otras condiciones, porque esto es valiosísimo y creo que debería tener una audiencia que sea consistente con lo importante que es. Quiero agradecer a la empresa, Rosario, Juan Pablo. Estos vínculos no hay que dejarlos, ¿cierto?, hay que mantenerlos. Es importante, como dije recién, la visión que tiene la empresa. Nos abre una ventana y nos dice qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que nos falta por hacer a lo mejor. También a la Francisca por su coordinación, sus desvelos en la preparación de esto, así que me voy re contento. Cuenten con todo mi apoyo, ¿cierto? Si necesitan que gestionemos con otros horarios los temas y yo darles la mejor respaldo que necesiten para que tengamos una audiencia que sea lo que la calidad de estas charlas merece. Así que Muchas un gracias, Luis. agradecimiento final a los dos, Rosario, Juan Pablo y también a la Francisca. A los Muchas alumnos, gracias. muchas gracias por participar, los profesores también. Son temas que tenemos que ir mirando en los siguientes conversatorios, son temas que van a ir apareciendo y no me cabe duda que Lemon Pod va a jugar un papel importante en lo que es para nosotros la vinculación con el medio. Así que muchas gracias, muchachos, y Francisca también. Muchas De nada, gracias. Luis. Bueno, para eso estamos. Agradecer la participación de los estudiantes, de nuestros egresados, poquitos, pero también vinieron, a los profesores y bueno, les vamos a próximamente confirmar la próxima fecha y el horario, ya que ahí nos vamos a coordinar nuevamente, agradecerles su presencia y bueno, atentos siempre a sus correos electrónicos, también a nuestras redes sociales en donde difundimos este tipo de actividades. Juan Pablo, Rosario, don Luis, Felipe, Elías y a todos los presentes, muchas gracias y nos encontramos en la semana del 20 de julio aproximadamente. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao, gracias a todos y a Chao, toda la gracias. comunidad. Bien. Chao, chao.